Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bien. nos vemos después de algunos Ya días. tenía varios días que no grabábamos, ¿verdad? Como 3 semanas, creo, desde nuestra última pelea. Te dije, ya, por favor, no vengas a mi casa si no es con pedestales nuevos. Que la niña empezó a llorar y se veía Sí, no inventes, tuvimos que... Es que me avergüenza mucho, pero pues tuvimos que colgarla así de las piernas boca abajo para que ya no estuviera llorando. Le dije, ¿sabes qué? Esto es importantísimo para mi carrera actoral. No puedes estar haciendo ruido. Y pues bueno, esto depende de tu carrera profesional. sí, o sea, pues ni modo, ¿no? A veces con los niños pues tiene que tener mano dura, ¿no? Claro. Pero bueno, el día de hoy no es un episodio Fuera normal. de lo común. Fuera de lo común, es un episodio, ya se venía anticipando desde el episodio pasado. Claro. Se les anticipó que el día de hoy iba a ser especial, que íbamos a traer a una persona experta en el tema, ¿no? Diría un amigo, él tiene una letra más en su nombre, en su apellido. Exacto, exacto. Pues preséntalo. Uno es de a pie, persona de a pie, sin título, sin cédula, ¿no? Sin posgrado, Haciendo estas tonterías. haciendo estas mamadas, ¿no? Pero bueno, el día de hoy tenemos al maestro Benjamín, que lo anticipamos, ¿no? Hoy el tema de hoy ameritaba tener a alguien que supiera de lo que se habla, ¿no? De repente nos sentamos a hablar. Sí, hablamos de libros, pero ahora sí alguien que sí Sí, o sabe. sea, alguien que sí nos puede dar un contexto real, ¿no? De ubicarnos, para que no estemos diciendo mamadas. Entonces, bienvenido, Benjamín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. La verdad es que, pues emocionado. Siempre es un placer venir a hablar pues bueno, de un libro tan importante, tan icónico, ¿no? Tan fundamental para nuestra literatura, como es Cien años de soledad, ¿no? Entonces, invariablemente cuando Carlos me llamó, bueno, contexto, no sé si les dijo Carlos, somos hermanos, solo que ¿Qué? yo soy él. ¿Cómo? Él es el ¿Qué gemelo. pasa el doctor en genética? Él es el gemelo malvado. Entonces, no. Y lo digo precisamente porque creo que se va a poner muy bueno el contexto. Porque al menos yo creo que. Y no, digo, no sé si hay algún background. Podemos así como que entrarle. Tú puedes empezar Pero. por donde tú quieras. Esto no De tiene huevos, formato, ni principio, ni final. No, de huevos. Bueno. Algo que tengo que señalar muy puntual. Y es algo que sucede. Fíjate, yo creo que el otro gran libro, bueno, para mí no es tan grande como Cien años de soledad, aunque es contemporáneo y no, es una novela medianamente muy exitosa de una escritora que se llama, bueno, la novela se llama La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, ¿no? Mm. Entro en el contexto así porque que yo recuerde, o sea, no, esto no es como nada académico, afortunadamente me gusta como estar en espacios más libres, no tan Claro. severos. Pero las dos novelas de los años, digo, hay más, ¿no? Pero que tienen una estructura similar, una narrativa similar, que yo diría que Isabel Allende le robó a Gabo muchas cosas, pero bueno, no puedo asegurar. Es precisamente Cien años de soledad, La Casa de los Espíritus, y habrá algún otro libro, no nos va a dar tiempo a hablar de eso, pero empiezo con eso porque aquí en casa al menos era el gran libro, ¿no? O sea, aquí en casa, y creo que sucede mucho con muchas familias latinoamericanas, Mm. Cien años de soledad es un libro familiar en muchas maneras, ¿no? Primero y lo hablábamos ahorita antes de entrar al aire, por la multiplicidad de personajes y la resonancia que tienen estos personajes, ¿no? O sea, pareciera que Cien años de soledad es icónico, primero porque no hay un solo personaje, ¿no? Es decir, no podríamos señalar que el personaje principal de Cien años de soledad es el coronel Aureliano Buendía, ¿no? O tampoco podríamos decir que es Úrsula Iguarán. Mm. O tampoco podríamos decir que es José Arcadio. Y así podríamos... Claro, son puntos focales importantes, que de eso quiero hablar un poco. Pero básicamente yo creo que Cien años de soledad, todos los abuelos, todos los abuelos, tienen una edición de Cien años de soledad de los años 80. Es casi que Sí. una regla general, al menos en las casas de México. Y yo creo que por eso vale la pena como hablar de García Márquez, ¿no? Ahora, el boom de García Márquez pues ya tiene años, ¿sí? Recordamos que primero, antes que nada, pues señalar que
no pensé cómo entrar, ¿no? Directo al libro, pero algo que me llama mucho la atención de García Márquez es que, bueno, García Márquez y el boom de García Márquez está estrechamente relacionado con México. Supongo que habían escuchado esa historia, ¿no? De que García Márquez... Sí, exactamente, güey, claro, es que está de huevos. Ya lo habíamos comentado, de hecho, en alguna vez por Esa aquí. historia está muy de huevos. Bueno, primero, García Márquez, vamos a hablar de el Wikipediazo, güey, ¿no? Porque la neta es que hueva memorizar. Adelante. Nace en el, si no me equivoco, en el año 28 del siglo pasado. En 27. Nace en el 27 en un pueblito que se llama Aracataca, Colombia, ¿no? Y entonces García Márquez, pues al igual que muchos de nosotros, es criado fundamentalmente por los abuelos, ¿no? No preparé esto, la verdad quería que sonara muy espontáneo, pero me parece que el abuelo de García Márquez, Gabriel Eligio de no sé qué, Márquez, participó en una guerra muy importante para la historia colombiana, que es, no sé si es la guerra de los 100 años, desconozco el dato, pero digo esto porque la primera escena de la novela, que es uno de los inicios, yo creo que dos inicios importantes de la literatura hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, bueno, de los años 50, es uno, Pedro Páramo. Vine a Comala porque aquí me dijeron que vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. O sea, ese inicio es brutal. Y el otro es el de García Márquez, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llegó a conocer. No sé si has escuchado que escuchaba una vez que alguien mencionaba que ese inicio de Pedro Páramo de alguna forma se dice como mitológicamente o como una leyenda, que Gabriel García Márquez lee esa introducción y como que se inspira para poder hacer también su introducción de alguna forma. No, claro, y es que a eso voy. 100 años de soledad es la gran novela latinoamericana, pero 100 años de soledad está inspirada en Pedro Páramo. Claro, aquí podríamos hacer como un abanico porque, ojo, hay muchas historias de García Márquez, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los grandes escritores, ¿no? Cuando su figura empieza como a volverse así insondable y canónica, ¿no? Pero una de las que yo recuerde, y el mismo García Márquez sí lo decía, o sea, García Márquez tenía una devoción absoluta por Juan Rulfo. Incluso se dice que él sabía de memoria pasajes enteros de Pedro Páramo y del Llano en Llamas, su colección de cuentos. Pero si hay un antecedente, más bien, si yo pudiera ubicar 2 o 3 antecedentes como importantes, uno sería Pedro Páramo de Rulfo, que el mismo García Márquez dice que cuando lo lee por primera vez es algo tan expectante, es algo tan imponente y es algo tan brutal que, bueno, no sé si les pasó, pero yo recuerdo la primera vez que leí Pedro Páramo, yo no entendí un carajo. Yo tampoco. Pero obviamente esa es la buena literatura, no entiendes un carajo, pero sabes que estás ante algo imponente, ¿no? Sí. Entonces esa sensación de sorpresa y extrañamiento, digamos, la experimenta García Márquez cuando uno de sus, no sé si algún editor o algún amigo, yo me pierdo un poco ahí, le da a Pedro Páramo y le dice, tenga para que aprenda lo que es el escribir bien. Y García Márquez tiene 2 momentos así de shock. Uno es con Pedro Páramo y otro es con la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Entonces, empezando por ahí, y bueno, otra referencia obligada, que fíjense, este escritor es muy comentado, mencionado, es como este escritor para escritores, pero casi nadie lo lee. Es un norteamericano que pertenece un poco y no a lo que llamaríamos la generación perdida, ¿no? Por ejemplo, Scott Fitzgerald de Hemingway. Y es William Faulkner, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de 100 años de soledad es imprescindible hablar de William Faulkner, ¿no? La gran pregunta es, claro, todos sabemos quién es Kafka, ¿no? Todos sabemos quién es Rulfo, pero solo algunos han escuchado hablar de Faulkner, aunque bueno, también es mencionado, ¿no? O sea, es conocido. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, porque bueno, yo pensé venir y hablar como, o sea, cómo empezar, güey, ¿no? A abordarlo, sin darle tantas vueltas, que creo que no es posible. Y una cosa muy interesante, como mencionábamos al inicio, es que 100 años de soledad es la novela familiar, güey. O sea, no sé si todas, pero muchas familias latinoamericanas te van a decir como, claro, es que Úrsula es mi abuela. Claro, es que yo tengo un tío como Aureliano.
claro, es que yo tengo, o sea, esa familiaridad con la que trabaja García Márquez sus personajes. De hecho, apenas yo hice un viaje a Chiapas con un amigo el año pasado y me recordaba mucho esa parte. Veía el pueblo de Villaflores y entraba a la casa de una amiga y literalmente era como si las imágenes que yo me había creado de la casa, de la familia, los viera así en esa casa. La casa en donde viven tanto el hijo, la hija, el abuelo, como todos reunidos. Hay pasillos, un patio central grande y esas casas así como que muy, muy coloniales. Es que, perdón, eso habla del contexto que tenemos todas las familias latinoamericanas, ¿no? Porque cómo es que algo que nunca has visto, algo que leíste, lo puedes asociar de manera directa con lo que estás viendo, ¿no? O sea, si a mí me preguntas, yo te puedo decir igual que mi abuela era Úrsula. Claro. ¿No? O sea, mi abuela era Úrsula en todos los sentidos y cómo es que puedes identificarlo y cómo es que todas las personas lo podemos identificar y que estamos en el mismo contexto, ¿no? Supongo que esa es la genialidad para mí, mucha de la genialidad de lo que es 100 años de soledad. Sí, o sea, y es que en realidad García Márquez consigue eso, o sea, fíjense, y esto no es mío, o sea, yo creo que en la literatura no existe la originalidad y en el arte tampoco. Lo que existe es como reformular de manera exitosa cosas que ya existían, ¿no? Okay. En ese sentido, a mí siempre, y esto lo dice un tipo extraordinario que también deberíamos comentar alguna vez, que es Ricardo Piglia, un gran comentador, por ejemplo, de la obra de Borges, escritor argentino, crítico increíble. Y una pregunta que se hace Piglia, que creo que es muy prudente aquí, es ¿qué es lo que hace? Porque bueno, yo hoy quiero hablar de por qué García Márquez es un buen escritor, ¿no? Uno. Dos, más o menos cómo podemos entender la estructura de 100 años de soledad. Y tres, ¿por qué 100 años de soledad es una buena novela? ¿No? Entonces, la gran pregunta es, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es un buen escritor? En ese sentido, el día de hoy podríamos decir, bueno, es que un buen escritor es aquel que vende, no sé, 1 millón de ejemplares, y como J.K. Rowling, o bueno, estos escritores de bestsellers. Y si lo vemos desde la parte del consumo, y fíjense, García Márquez es un caso raro, porque es un tipo que lo tiene todo. O sea, porque vende como pan caliente, porque es bueno escribiendo, porque es culto escribiendo, porque conoce la tradición, ¿no? Y además es buena onda el vato, ¿no? O sea, no hay... Entonces, la gran pregunta para mí se resuelve con esto, o me gusta pensar que la diferencia entre un buen escritor y un gran escritor es que un buen escritor escribe bien y un gran escritor crea fórmulas que luego otros van a repetir, ¿no? Por ejemplo, Tolkien es el gran escritor, claro, porque escribe El Señor de los Anillos, güey. Sí. Y en ese sentido Game of Thrones no es tan grande como Tolkien, porque Game of Thrones se roba muchas de las cosas que hace. Claro, claro. O sea, no se la roba, sino... O sea, es una inspiración muy clara, ¿no? Muy clara y muy evidente. Ahora, en ese sentido, García Márquez, pues claro, vamos a decir, le roba, entre guiño, guiño, a Rulfo. A Rulfo. Pero crea otra cosa, güey. O sea, García Márquez crea una fórmula que después otros escritores van a querer repetir. Y tal pareciera que después de 100 años de soledad, otros escritores y escritoras van a ser como pequeños gavitos, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Con la cual quería empezar. Y ahora, también hablar de las influencias, porque la gran pregunta es, güey, ¿dónde o qué está pasando, güey, en el contexto específico de la literatura en América Latina? Porque, bueno, ustedes sabrán que 100 años de soledad se publica en el 67 o algo así, 68. Y realmente nosotros no tenemos, o sea, para que se den una idea, en América Latina, por ejemplo, en el siglo XIX en Europa, tenemos escritores, no mames, tenemos a Víctor Hugo, cabrón. Claro. O sea, que Los Miserables es una cosa increíble, es una novela monumental. A pesar, ya lo he leído, me imagino, ¿no? Sí, claro. Es que están como estas versiones en donde quitan, no sé si como 40, 50 páginas, pero un tomo largo en donde te relata una batalla. Pero sí. No es una batalla, que muchos dicen que es como un fragmento como que innecesario muchas veces. Sí. Pero ya una vez, a pesar de que todos esos 50 páginas se dan para un pedazo nada más, yo siento que es esencial. Sí. Y son de esos que vale la pena leerlo en esa versión completa a pesar de chutarte todo. ¿Esa es la versión completa o no? Esa es la versión que sirve nada más para sostener la computadora, ¿no? Sí. Esa es la única versión que sirve. De Los Miserables, pero de la película. Entonces, ese es el punto. O sea, en Europa en el siglo XIX tenemos escritores monumentales, güey. O sea, tenemos, por ejemplo, a Víctor Hugo,
Ujú. Luego tenemos a Gustave Flaubert con una novela exquisita que es Madame Bovary. Que nunca se había escrito algo así en cuanto a temática, estructura, lo que quieras. Vamos a hablar de eso en profundidad. Y en Inglaterra, por ejemplo, tenemos a Oscar Wilde, tenemos a Charles Dickens, que hasta el día de hoy se siguen leyendo, ¿no? Y luego, pues más como para América, tenemos, bueno, al maestro de maestros, que sin él no existiría todo lo que hoy vemos en Netflix, ¿no? No habría Stranger Things, ¿no? Que es Edgar Allan Poe. Ah, bueno. O sea, lo que se está escribiendo en el siglo XIX en Europa está cañón, güey. O sea, en España tenemos, por ejemplo, a grandes novelistas como Azor. O sea, hay un caldo de cultivo de escritores extraordinarios porque, digamos, antes de llegar a 100 años, digo, no sé si tengo tiempo o puedo hacerlo. Sí, adelante. Tú te puedes extender. Quiero decir qué había antes, güey. Porque aquí hay una premisa. Y discúlpenme, ¿no? Los maestros de literatura, puristas académicos. Güey, la literatura en Europa en el siglo XIX es titánica. Es perfecta, es increíble. Pero en América no, güey. O sea, perdón que lo diga así. Y estoy hablando desde mi parte de como lector lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Pero en América no hay novelistas, güey. O sea, en el siglo XIX en América no tenemos nada. Nuestros grandes escritores son chavitos bien que, digamos, se van a Europa y tratan de copiar lo que está haciendo. O sea, nuestros novelistas en el siglo XIX son Víctor Hugo, pero chafa, güey. Víctor Hugo en versión La Rosa de Guadalupe. La neta es que es una literatura muy mala, güey. La neta, o sea, con el perdón de Dios, o sea, y de los dioses del Olimpo literario. Pero mientras en Europa las cosas son increíblemente buenas, en América son increíblemente malas, güey. Eso sí, fíjate. Tenemos muy malos escritores. En México tenemos unos escritores así que dices, güey, qué hueva. ¿No? Por ejemplo, tenemos esta... Es que ni siquiera quiero hablar de eso. Pero a lo mejor se rescata en cuanto a los que se dedican a los poemas, ¿no? Ah, bueno, es que eso voy, no, claro. Un área donde a lo mejor México sí destaca un poco más. Es que, o sea, a mí no me gusta. Digo que está mal, ni tampoco quiero que piensen, ay, pero no es tan bueno como Dickens, güey. Claro, lo que sí, tenemos extraordinarios ensayistas, güey. Porque hay una cosa, en América Latina en el siglo XIX, los escritores son políticos, son abogados. Son abogados, sí. Diplomáticos, abogados, o sea, no existe la figura del escritor que escribe y que se dedica solamente a escribir. O sea, eso es como una falacia. Y eso tiene que ver con el contexto histórico de que las colonias americanas se constituyen como repúblicas independientes que están construyéndose los nuevos estados. Y hay como un nacionalismo muy, muy exacerbado. Y ese nacionalismo se transpira en las novelas. Son novelas sumamente muy politizadas. También cabe señalar que sí hay como este contexto, pues, ¿no? Entonces, todos los escritores, o la mayoría, o son políticos, o fueron diplomáticos. Y eso va a suceder desde el siglo XIX hasta que llega lo que conocemos como el boom latinoamericano, ¿no? Entonces, en Europa no nos respetan, güey. O sea, porque pasa algo muy curioso. Siglo XIX, novelas así de la chingada, copias malas del romanticismo, del naturalismo, bla, bla, bla. Y en el siglo XX se empieza a cultivar un género que me parece interesante. No me acaba de encantar, pero debo de reconocer que tiene como cierta calidad. Que es como la novela de la tierra, güey. Básicamente la novela de la tierra es lo que hace un poco Rulfo. Digamos, Rulfo es un parteaguas, ¿no? Entre Quién se robó mi vaca y García Márquez. Pero la novela de la tierra son novelas que hablan precisamente de estos temas, ¿no? Los campesinos, el arrebato de las tierras, el reparto no equitativo de la riqueza, la falta de oportunidad que tienen los indígenas, la descripción. Entonces, por ejemplo, y hay una generación de escritores muy buenos. Por ejemplo, hay uno que se llama Arturo Uslar Pietri, que tiene un novelón, o sea, una buena novela muy política, que se llama Las Lanzas Coloradas, ¿no? Que básicamente habla de eso. O sea, son novelas todavía que... La novela del 19 es... estamos tratando de construir una identidad como nación independiente. O sea, todavía es como el ideal de conseguirlo. Y la novela del 20, del inicio del 20, es fracasó. Fracasó ese ideal. Hay facciones separadas. Y sí somos repúblicas independientes, pero tenemos un chingo de pedos, ¿no? Y eso en México, pues eso es muy evidente, ¿no? Entonces, decía, a Las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri,
la vorágine de José Eustacio Rivera, que los personajes ya no son idealistas, que los personajes son o campesinos o indígenas que van a la ciudad, o porque hay también un tema que García Márquez va a abordar en Macondo, que también no es tan evidente al principio, aunque sí lo es, y es un tema que es, y eso no lo inventamos nosotros, güey, eso ya estaba como un tópico ahí, que es la idea del hombre contra la naturaleza. Ustedes recordarán, y lo habrán leído en la prepa, nos obligaban a leer ese pinche libro, que es muy bueno, que es el de Horacio, escritores como Quiroga, Horacio Quiroga, ¿no? Son escritores que hablan de eso, o sea, sus personajes son tipos que tratan de luchar, porque la naturaleza es cruel, la naturaleza es terrible, la naturaleza, ¿no? Y no quiero ahondar más en el tema porque nos podemos desviar un poco, pero eso es lo que están haciendo en el siglo XX, al inicio del siglo XX, o sea, nosotros somos, diciéndolo mal y de malas, a los ojos de los europeos somos unos incultos con sombrero que hablamos de vacas robadas, güey. Que esa es la novela de la revolución. Sí, claro. A lo mejor difícilmente se ha podido quitar, pues. Sí, claro. Entonces, por eso quería como agarrar todo ese contraste, güey. Y por otro lado también, y eso es muy interesante, empieza a haber siempre ha habido influencia europea, ¿no? Porque la novela es europea, güey. La novela es europea, sí, pedo, por supuesto. la conocemos el día de hoy. Pero a partir como de los años 30 y 40 y así, surge una serie de escritores muy interesantes, entre los que destacan, voy a omitir muchísimos, Borges, Rulfo, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hay un tipo extraordinario que es Roberto Arlt, o sea, Adolfo Bioy Casares, incluso me atrevería a decir aquí Octavio Paz, sí, ¿no? Hay como con muchas reservas. Y son escritores más modernos, güey, ¿no? O sea, son escritores que ya no, o sea, que sí, algunos sí tienen ese interés de hablar del nacionalismo y la chingada, pero utilizan otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, Borges es uno de ellos, ¿no? Porque a lo que voy es que esas son las influencias de García Márquez. O sea, no existiría Macondo si no existiera como todo este barrido, güey. ¿No? O sea, para llegar a Pedro Páramo, para llegar a 100 años de soledad, hay que ver cómo ese recorrido. Entonces, realmente cuando la novela así, cuando explota el chocho, güey, ¿no? Cuando les explota la tacha, es en los años 60, güey. Y curiosamente, es con esta generación de escritores que se llama el boom latinoamericano. ¿Qué es el boom latinoamericano? Pues son escritores latinoamericanos que empiezan a publicar, o sea, se llama boom latinoamericano, pero ninguno de esos güeyes vive en América, ¿no? Sí. Son escritores de la clase media alta, que empiezan a publicar y a ganar concursos principalmente en España. Okay. Un concurso muy importante que le dio mucho auge y que gracias a eso se conoce hoy lo que se conoce y se le da la difusión que se le da, es el premio Biblioteca Breve Six Barral. Ustedes han oído hablar de él, aunque sea de manera muy general. Y este es un premio que se daba por la editorial Six Barral a escritores que cada año, pues bueno, se hacía el concurso, y curiosamente este premio casi siempre lo ganaban españoles, porque era un premio español. Obviamente recordemos que, bueno, el contexto de España es el franquismo, güey, ¿no? Recordemos que está la guerra civil en España. Sí, claro. Después de España se separan estas facciones como súper conservadoras. Aparece la figura de Franco y básicamente pues España permanece durante muchísimos años pues con una censura muy dura. Entonces una cosa que tenía el premio Six Barral en el contexto es ese, güey, ¿no? Que se premiaban novelas que eran revisadas por los llamados censores, que eran vatos que se dedicaban a ver si había ahí como alguna nota insurgente por ahí y que les decían a los escritores qué publicar y qué no publicar. Bueno, gracias a este premio se dan a conocer escritores como Carlos Fuentes, por ejemplo, como Mario Vargas Llosa, que en realidad el boom se compone de tres, bueno, y el agregado que es Carlos Fuentes, de México, ¿no? Que Carlos Fuentes es el iniciador del boom. Carlos Fuentes, contexto, es de la super alta, mega alta burguesía mexicana. Sí. Él nace en Panamá, es de padre diplomático, un hombre muy cosmopolita, muy inteligente, que vive en Washington, que vive en Argentina, que estudia en Europa, que habla inglés, francés, alemán, lo que quieras y mandes, y que le interesa la literatura, ¿no? Y él es el impulsor, porque de hecho García Márquez puede escribir 100 años de soledad, en gran parte gracias al apoyo de Carlos Fuentes, ¿no? Que es el que lo jala, lo recibe y le da cobijo aquí en México. Entonces Fuentes es el que de alguna manera es como la celebridad que va juntando, ¿no? Esta amalgama de escritores.
Y el otro está, bueno, Carlos Fuentes, que es como de la edad de García Márquez. Está el imprescindible Mario Vargas Llosa, que bueno, se hablan muchas cosas de Vargas Llosa, pero la neta es que Vargas Llosa joven es un buen escritor, porque de hecho Vargas Llosa tiene una novela que se llama La ciudad y los perros, ¿no? Que está interesantísima, que gana el Six Barral. O sea, son todos estos escritores que les comento, son escritores que ganan premios, que viven en Europa y que tienen mucho, porque otra cosa que no dije es escritores modernos en el sentido de que están muy influenciados por la literatura y la cultura europea y norteamericana, ¿no? Entonces está Vargas Llosa, Carlos Fuentes, García Márquez, Cortázar y bueno, por ahí algún otro agregado, José Donoso, y bueno, ahí se hace como una revoltura. Entonces la idea es, güey, ¿y García Márquez dónde aparece aquí, no? Ah, bueno, pues García Márquez antes, la cuestión es, antes de 100 años de soledad, ¿qué había hecho García Márquez, no? García Márquez, si vemos su producción, se vuelve más rica después de 100 años de soledad, porque antes de 100 años de soledad tiene algunas cosas escritas como una novela ahí que ya es como una premonición de 100 años de soledad que se llama La hojarasca. Sí, claro. Y tiene otra novela que para mí es una novela muy perfecta, con un final increíble, que es El coronel no tiene quien escriba, ¿no? Y antes de eso, o sea, tiene algunos cuentos y tiene... Pero García Márquez ejerce el periodismo. O sea, García Márquez era un periodista que escribía, güey. Y escribía muy bien. Sí, que se da comúnmente, ¿no? Encontrar buenos escritores y son periodistas. Pues, Rosa Montero también. Ah, claro, es un periodista. Sí, exactamente. Entonces, García Márquez hacía periodismo, güey. ¿No? Y de hecho es muy interesante porque si vemos... Y en ese sentido, fíjate, no lo había pensado... García Márquez no tenía una producción así cañona, güey, ¿no? Tenía 2 o 3 libros ahí de cuentos ¿no? Y para de contar. Claro, ya se codeaba con la gente fresa porque García Márquez llega a México con Fuentes y bueno, también viaja por Europa antes y vive en París y bueno. Pero la idea es esa, güey, no es el gran escritor. De hecho, Carlos Fuentes en ese punto, antes de 100 años de soledad, Carlos Fuentes ya tenía más novela o más bien... tenía un papel más fundamental, más importante, de más reconocimiento, porque Carlos Fuentes, que es un cerebro andante, a pesar de lo que se puede decir también, publica en el 58 La región más transparente, que es una novela modernísima, cabrón. Es una novela cosmopolita, es la gran novela, y es la novela, o sea, es la novela de la Ciudad de México, y aparte, tiene otra novela que se llama La muerte de Artemio Cruz. Claro, Artemio Cruz es mencionado en libros de García Márquez. Entonces, es muy curioso porque realmente pareciera que, porque piensen en los años, a mí me llama mucho la atención los años, güey, de publicación. Fuentes en el 58 tiene La región más transparente, en el 62, 63 tiene La muerte de Artemio Cruz y alguna otra, creo que Cambio de piel por el 69, 70. Vargas Llosa igual, ¿no? Gana La ciudad y los perros en el 62, 63. Publica otra novela espectacular que es no sé si es La Casa Verde, o sea, tienen más novelas que García Márquez, o sea, y esto también tiene que ver mucho con una cosa que creo que tienen los grandes novelistas, que es García Márquez eclosiona muy tarde, en el sentido de que no es un escritor que desde muy joven tenga una obra muy voluminosa, pero ya está pensando en 100 años de soledad, güey, ¿no? Entonces, creo que llevarla a cabo, o sea, porque García Márquez decía, ¿no? Que para llevarla a cabo, ya les prometo que ya hablamos de la obra, o sea, así donde tengo pero para llevarla a cabo se aventó como fácil unos 14, 15 años, güey, pensándola nada más. Antes de escribir una pinche palabra, pensando nada más en el cómo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando García Márquez empieza a escribirla, sí, efectivamente es en México. Tarda en un viaje a Acapulco, ¿no? Que comentamos hace rato, tiene como la revelación y es casi idílico, ¿no? Regresan a su casa en la ciudad, García Márquez, y se encierra 14 meses a escribir 100 años de soledad, de principio a fin, ¿no? Y hay mucha correspondencia. La ventaja de 100 años de soledad es que es una novela que fue muy vigilada, porque desde las primeras 50 cuartillas García Márquez se cartea mucho con Fuentes, con Cortázar, con otros escritores. Entonces algo muy interesante es que sí hay mucho work in progress, ¿no? Entonces está muy documentada y ese es como el contexto, ¿no? Cómo llega ahí y allá. Ya lo que no dije del Faulkner es que
hay algo que en la literatura sucede, porque yo empecé hablando de Macondo primero. García Márquez inventa un espacio, ¿no? O sea, porque Macondo no existe, digamos. Claro. No es un punto geográfico, güey, ¿no? Es un espacio mítico en medio de la selva. Y digamos que esa idea es muy interesante, cómo construye una ciudad ficticia y le doy, porque si en sentido estricto el personaje principal, 100 años de soledad, es la ciudad, güey, ¿no? Y pareciera, a mí me asombraba mucho yo cuando leía y he vuelto a releer la novela, yo decía, güey, qué pinche genio, qué invención, cómo se le ocurrió. Pero ahí es donde entra la idea, o sea, eso no lo inventa García Márquez. Eso no lo inventa García, eso ya existía. Y uno que lo lleva a la perfección es ese escritor del que les hablaba, William Faulkner. William Faulkner, por ejemplo, escribe sobre el sur de los Estados Unidos a principios de la década del siglo XX, de la esclavitud, de los negros, del racismo, del bla, 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 bla. Y él inventa una ciudad ficticia que se llama Yoknapataufa. Y no solo inventa la ciudad, sino le hace un mapa, o sea, esto es real, güey, ¿no? Sí. Le hace un mapa, le hace un número de habitantes, muchas de sus novelas transcurren ahí, los personajes saltan de una novela a otra, ¿no? El que era, ¿no? Lo que llamaríamos hoy spin-off, ¿no? Un personaje puede ser protagonista claro. y luego... Y vámonos más atrás, güey, eso lo hacen los franceses, eso lo hace Balzac, ¿no? Balzac tiene un chingo de tomos, el gran escritor francés del siglo XIX también, que se llama La Comedia Humana, güey, que es 20 tomos donde los personajes van saltando de un libro a otro. Entonces, eso lo hace García Márquez. Y otra cosa es, por ejemplo, la idea de la confusión que genera siempre, ¿no? Porque es muy famoso, todos los que nos hemos topado con 100 años de soledad, nos topamos con el famoso árbol genealógico. Por supuesto. Con los... Haciendo esa pausa, sí, claro. Creo que sería bueno para poder decirlo, ¿no? Lo hablamos al principio de cómo cada uno se metió a toda esa parte de Gabriel García Márquez y 100 años de soledad. Y creo que nada más para dar esa pausa, claro, el contexto de más o menos cuánto conocemos o cuánto hemos leído también de Márquez. Ok, yo, ¿de Márquez o de Márquez y de 100 años? Ok, bueno, yo de García Márquez creo que mi primer acercamiento fue El General en su laberinto, que es un libro que narra el último viaje de Simón Bolívar. Y precisamente en ese libro se menciona Artemio Cruz, por eso lo recuerdo. Poco después leí Cuentos Peregrinos, creo que se llama, que hay varios cuentos ahí bien interesantes. Y después entró, precisamente por ti, entré a 100 años de soledad. Es un libro que yo nunca había tenido, o sea, había leído a García Márquez, me interesaba, sabía quién era, ¿no? Obviamente se sabe quién es García Márquez, no, tienes que estar debajo de una piedra para no tener conocimiento, pero de 100 años de soledad es cuando comienza la novela y a mí me vuela la cabeza. O sea, para mí es algo que cuando le estaba leyendo, pues obviamente yo estaba acostumbrado a leer Harry Potter, ¿no? El Señor de los Anillos, ¿no? Este tipo de libros que empiezan y terminan, ¿no? Que sabes bien cuándo es el inicio, cuál es el conflicto y cuál es el nudo y el final, ¿no? Y con García Márquez me pasa que a las 10 páginas siento que ya se puede acabar ahí, ¿no? Que siento que ya hay conflictos que van cerrando y que se vuelven a abrir y que van cerrando y que se vuelven a abrir, o sea, muy cíclico, ¿no? Y te das cuenta que si lo podías ver como una gráfica, empieza como la historia principal, pero justo en medio se mezcla otra historia y son como capas. Exacto. Capas, que de alguna forma terminó a lo mejor la historia de un personaje, pero al mismo tiempo te hace recordar lo que había pasado antes. Sí. Y ¿sabes qué me pasaba cuando ha pasado la fiebre del sueño? Yo decía, cuando termina la fiebre del sueño que regresa Melquiades, dije, aquí ya se puede acabar, güey. Y creo que es el final del segundo capítulo, ¿no? Sí. Y entonces te das cuenta que han pasado 10 años desde que se fundó Macondo y faltan otros 90 de historia. Y entonces son otra vez, y vuelve a comenzar, ¿no? Con la muerte de Remedios Moscote, y termina. Y luego nacen los gemelos y te cuentan todo ese arco y termina, ¿no? Y entonces te cuentan, ya empiezan con las bananeras, ¿no? Cuando empiezan a entrar las transnacionales y empieza, o sea, así sucesivamente, ¿no? Y digo, no sé qué tanto tenga que ver cuando al final comienza, cuando esta Úrsula comenta, ¿no? Que el tiempo es cíclico, ¿no? Que para ella todas las cosas están pasando nuevamente una y otra vez, ¿no? Y se están repitiendo las cosas una y otra vez. Esta parte que decía este autor de El héroe de las mil caras, Joseph Campbell. Joseph Campbell, claro. Que lo ve de una forma, la vida en sí, como una espiral ascendente, en donde si bien estás en el punto A, das la vuelta y regresas, pero tu propio conocimiento, todo lo que has adquirido, ya no te lleva a estar al mismo nivel, sino estás en un plano más elevado, y así constantemente. Exacto, y eso que dices, no hay un personaje principal, son varias historias como
unidas todas por el personaje en común que acaba siendo el pueblo, ¿no? Que es Macondo. Bueno, ese fue mi acercamiento. Después de eso ya, o sea, me enamoré del libro. Yo ese libro lo he leído 3 veces. Y es el libro que más veces he leído, ¿no? Nunca he leído un libro más... Ah, bueno, el audiolibro es una cosa completamente distinta. Sí, yo sí recomiendo leer escuchar el audiolibro, porque es de esas cosas que sí le meten producción. Que si lo escuchas sí sientes que te lo está leyendo García Márquez. O sea, no es de esos que se traban y vuelven a empezar, ¿no? No. O sea, este vato lo escuchas y parece que lo leyó todo de un solo jalón. Sí. Bueno, ese ha sido mi acercamiento. ¿El tuyo? De mi parte, así como pues, lo hemos dicho, creo que todo el mundo que en Latinoamérica conoce a Gabriel. Loco, y tú eres colombiano, ¿por qué no lo habías leído? Pues sí, tengo nacimiento colombiano, pero pues... ¿Eres de Ecuador? Nací en Colombia. Sí, pero Colombia. Buenísimo. Toda mi familia es ecuatoriana. Ya. Así que yo digo que soy ecuatoriano. Simplemente me dejaron ahí y... Pero tu acta de nacimiento dice que te registraron. No, porque de alguna forma, como que mi mamá estaba sola en el departamento. Ya. Y ya entró en labor de parto y no pudo llegar al hospital. Así que no hay un documento oficial que diga que sea colombiano. Tu acta de alumbramiento debe decir. Entonces ya a pensar, mis papás no me registraron y me llevaron, se puede decir, ilegal de Colombia a Ecuador. Cruzamos frontera ilegalmente sin un papel. Okay. Y ya dentro de eso, pues ya me registraron ecuatoriano. Y también porque mi papá pensaba, como estaba todo esto del narcotráfico, sí, claro, que si tenía la nacionalidad colombiana, así iba a ser más peligroso un punto de a lo mejor no tener acceso a otros países. Sí, otra razón. Sí. Y totalmente de acuerdo. Tiempo, casi todos los del pueblo, de la ciudad, salían del país y se iban ya sea a Europa, ya sea a Estados Unidos, como que viajaban. Sí. Les da mucho por viajar. De hecho, ahí le dicen, en la lengua indígena de ahí, se le dice Mindalae, como viajero que sale, pues. Sí. De mi parte, yo, pues, lo he comentado, yo aprendí a leer, yo creo que ya muy tarde, porque es esa figura, así como mi abuelita en la noche enseñándome a leer, porque yo de por sí tartamudeaba, y aparte me costaba mucho como toda esta parte del abecedario, así como que es más difícil. Y yo creo que a los 7, 8 años ya es como en donde más o menos aprendí a leer. Y gracias a mi abuelita, y mi abuelita no tiene educación a lo mejor hasta primero o segundo de primaria. Sí. Y esa es para mí la parte en cómo entra la lectura. Pero ya Gabriel García Márquez entra en este viaje pues, por Inglaterra, que llevé como 7 libros. Dije, me está empezando a gustar a leer, voy a tratar de llevar estos libros. Y todo llevé como una preparación de libros para poder leer Los Miserables, que era mi propuesta final. Tenía un libro ahí arrinconado que ya quería leer. Sí. Y dije, si logro terminar esta serie de libros, lo más seguro es que ya me voy a sentir preparado, porque ves Los Miserables y hasta sientes que te comen, porque avanzas 300 páginas y no es nada, es como algo muy delgado de toda la inmensidad del libro. Y en esto dije, pues el libro ya lo tenía, y para esto tuve que volverlo a comprar porque lo había prestado a un familiar de ustedes. No, me lo regalaste. No, el de Gabriel García Márquez. Sí es cierto, eso yo lo perdí. Lo había comprado desde hace como 6 años, pero alguien me dijo, no, mi mamá lo va a leer, y a la final el libro nunca regresó. En la mudanza se perdió. Fíjate que decía mi abuela, tonto aquel que preste un libro, pero más tonto el que lo regrese. Volví a comprar el mismo libro otra vez, y esta vez lo empecé a leer, y para mí fue curioso porque yo sí tengo muy arraigado esta parte de ver como ese Macondo, pero en un pueblo literal, porque yo crecí en un pueblo. Ver la casa de Texas, ver a los animales, ver todo eso, para mí se hizo como que me relacioné mucho toda esta parte. Y lo que sí me preocupaba era de que, pues, 100 años de soledad, como que un libro que ganó un premio Nobel, te dices, a lo mejor tendría que tener una preparación con algo más ligero sobre el escritor. Pero me lo aventé y sí pensé que me iba a comer toda esa parte del árbol genealógico, que generalmente es donde yo siento que muchos se pierden, he escuchado que muchos se pierden, pero no sé si de tanta preparación con otros libros anteriores, y más aparte de que ver películas, a mí me fascina, y más estas películas en donde son como de cine de autor y donde tienes que pensar y todo eso, es en eso donde yo decía, a lo mejor suena muy prepotente,
pero para mí Bardo lo entendí. Como Perro. hablando, y pues tú lo puedes ver claramente. Esa noche que nos quedamos viendo la película, él te decía, mira, esto significa tal y va a pasar tal cosa, y ni siquiera la había visto, y coincidía. Y yo dije, ok, a lo mejor me he preparado tanto que a lo mejor puedo encontrar estas como relacionarlos, pues. Claro. Y sí, de alguna forma es un libro que es muy recomendado, y sí tenerle paciencia y también respeto, porque vale mucho la pena. Y pues, sí, No, el pedo es que, digo, yo sí me enredo con ese tipo de cosas. Por ejemplo, vimos Bardo, igual yo sí me enredé, no entendí un pito, no entendí nada. Digo, no es que no le haya entendido, no, hay cosas como que me quedan con la duda, como de, o sea, ¿por qué está pasando esto? como que entre la ficción Exacto, y la realidad. y lo que hace García Márquez es que desde el principio te agarra de la manita. Y incluso muchos, creo que, o si no es que todos los ejemplares de 100 años de soledad en el principio tienen el árbol genealógico. Sí, si tú abres el libro, si lo descargas, yo lo he descargado en internet, el libro en PDF, ¿no? O sea, Esa versión de, no sé, tantos aniversarios. De la Real Academia, de la Real. claro, Sí, es muy bueno. lo abres y tiene el árbol genealógico, ¿no? Y digo, te lo puedes saltar y aún así García Márquez te dice, mira, este es tal personaje y poco a poco, pues, como de manera cíclica, te va presentando a los demás, ¿no? Y entonces sabes que cuando habla de Aureliano el Triste, está hablando de Aureliano, el hijo de los 17 Aurelianos, ¿no? Sí. Cuando te habla de Aureliano José, sabes quién es Aureliano José, ¿no? Cuando dice el coronel Aureliano, sabes quién es, ¿no? A pesar de que hay como 50 putos Aurelianos, sabes quién es cada quien. Fíjate, ahí yo quiero meter mi cuchara porque... Adelante. Porque esa cosa... hay una novela que se lee muy, muy difícil, güey. Luego les explico por qué, pero que se llama El Ruido y la Furia, de William Faulkner. El que hace, o sea, la idea de García Márquez de los Aurelianos la saca de Faulkner. Faulkner tiene, bueno, se llama así El Ruido y la Furia o El Sonido y la Furia, y básicamente es la historia de 3 hermanos. 3, o sea, se cuenta, es una familia, los Compson, una familia adinerada, que a raíz de la guerra esta de, ¿cómo se llama? Donde se libera a los negros de la esclavitud. La guerra civil. La guerra civil. Pierden toda su fortuna, ¿no? Porque es una familia que se dedica a las plantaciones. Y la novela empieza son 3 hermanos, Benji, que Benji es un hombre de 33 años que tiene como algún retraso mental, ¿no? Quentin, que es el hermano artista. ¿Cómo se llama el otro? El otro es Jason, que es el malvado. Y hay un personaje que nunca se nombra, que es Cady. O más bien, no que nunca se nombra, sino que cada capítulo de la novela es uno de los hermanos hablando. O sea, está narrado en primera persona. Pero lo que quiero llegar es a esto. Hay una parte en la novela, o muchas partes donde eso no te lo dice la novela, ¿no? Ya lo entiendes así como leyéndola 1000 veces. El segundo, los 3 hermanos tienen una relación o de amor o de odio con Cady. Por ejemplo, Benji, que es el idiota, perdón por decirlo así. Cancelado. Este se parece, bueno, recuerda con mucho amor a su hermana, ¿no? La parte de Benji es porque hay una cosa bien interesante en esta novela. Imagínense cómo narrarías que un güey con síndrome de Down o no sé qué, cómo ese güey, cómo podría narrar su día, ¿no? Entonces algo que hace Faulkner que se me hace muy inteligente es, este personaje no es capaz no tiene una percepción del tiempo. Para él todo el tiempo es presente. Okay. ¿No? Entonces la novela empieza con Benji en una reja viendo a unas personas jugando golf. Lo que quiero llegar es lo siguiente: de repente la novela, pum, te das un cambio de tiempo y no te avisa, güey. En una misma página pasas de presente a pasado y la novela no te avisa, güey. La única cosa que tienes son como pasan de letra normal a letra itálica. Lo que voy es esto: hay un personaje, el personaje de Quentin, el hermano, que Benji ama a la hermana, ¿no? Porque lo trata bien. Quentin literalmente está enamorado de su hermana, ¿no? La parte de Quentin narra el momento en el que Quentin se suicida, el último día de su vida, ¿no? Porque siente mucha culpa porque él está enamorado de su hermana se casa con un hombre que ella no ama y bueno. Y Jason pues le vale verga, ¿no? Pero
Lo que quiero llegar es que hay una parte de la novela donde la hermana se llama Cady. Cady tiene una hija que se llama Quentin. Entonces, en el segundo capítulo, o sea, uno entiende que Quentin es el hermano de Suicida, ¿no? El artista. Pero en el tercer capítulo aparece la hija de Cady que se llama Quentin. La bautiza así por el que en honor al tío muerto. Pero eso no te lo explica, güey. Entonces, la idea de los 17 aurelianos surge de ahí. Ah, ok. Y la idea del tiempo surge de ahí. De hecho, Claro. 100 años de soledad, al igual que un poco que el Río de la Furia, son como círculos, güey. Si ustedes se dan cuenta, la novela empieza en medias res, eso quiere decir a mitad de la historia, güey. Sí, sí, sí. De hecho, la novela da como, no me acuerdo, güey, como más de 150, 200 páginas para que lleguemos al momento del fusilamiento. O sea, imagínate la perfección, güey. O sea, la novela es como una serie de círculos ahí concéntricos o de espirales o no sé qué, que se van uniendo como engranajes. Porque ya cuando descubrimos cuando te das cuenta que llegas a esa parte que es cuando Aureliano deja el taller de platería y se vuelve parte del ejército insurgente y empieza a hacer, ¿no? Ya pasaron 200 páginas, güey. Y descubres, y esa es la maestría, descubres que no lo van a fusilar, o sea, y eso es como, o sea, lo que voy es que una de mis grandes pasiones ha sido descubrir cómo lo hizo, güey, ¿no? ¿De dónde lo sacó, cabrón? O sea, ¿de dónde sacó García Márquez como los superpoderes para construir algo tan perfecto? Porque, reitero, lo mismo, sí, ¿no? Claro. Las referencias. Todo lo que se hace tiene algo de referencia, quieras o no. Sí. Y además, ya para no ponernos tan intensos, pues era Soledad básicamente la vida de la familia Buendía en un pueblo que ellos fundan, en medio de la nada, y 100 años, ¿no? Y hay elementos interesantes ahí, por ejemplo, bueno, algo que a mí me gusta mucho es Melquiades, güey, ¿no? Melquiades. Que bueno, para los que no saben, Melquiades es un personaje icónico porque es un personaje que llega con una tribu de gitanos a Macondo y que básicamente le vende objetos ahí como sí. Chacharitas. Chácharas científicas a espejos y algo que también sí se comenta, pero creo que no se le pone suficiente atención, es que ustedes recordarán que Melquiades siempre está escribiendo, güey. ¿No? ¿Se acuerdan? O sea, sí. Melquiades siempre está escribiendo pergaminos. Y uno dice como, pues X, ¿no? O sea, y es algo como un juego bien interesante, como al final de la novela descubrimos que los pergaminos que está escribiendo Melquiades son precisamente la historia, güey, ¿no? De 100 años. O sea, estamos leyendo un libro donde uno de los personajes está escribiendo unos pergaminos que son el libro que estamos leyendo. O sea, que eso es, no mames, o sea, eso es, por ejemplo, el cine de Nolan, güey. Eso es Inception. Es un metaverso. Exactamente, es como un güey que está soñando, o sea, eso es, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me llama mucho la atención, digo, porque podemos hablar también de lo que ya siempre se ha hablado, ¿no? De los personajes. El personaje más icónico, claramente es Aureliano. Bueno, hay una discusión para mí entre si es Úrsula, que sí lo es, ¿no? Porque es el único personaje, porque fíjate, creo que todos los personajes se transforman de maneras trágicas, menos Úrsula, güey, ¿no? Por ejemplo, José Arcadio Buendía empieza siendo, o sea, el primero. Sí. Empieza siendo el pater familias, o sea, el líder de la expedición, el fundador del pueblo, y termina convirtiéndose en un loco. Un loco. Y el otro, el José Arcadio hijo, el hermano de Aureliano, que empieza siendo el hermano fornido, y de repente termina yéndose con los gitanos. O sea, si se dan cuenta que eso también es algo bien cool, todos los personajes tienen un cambio, pero es un cambio trágico, ¿no? Okay. Es un cambio trágico. Sí, Aureliano Buendía empieza un hombre, porque curiosamente el héroe y antihéroe de la novela es Aureliano. Claro. No te hace, a lo mejor, es algo más tal vez religioso como de la Biblia. Esa parte donde te dice que los pecados de los padres se vuelven de alguna forma, los heredan también los hijos hasta la 4ª generación. Y yo me recuerdo esa frase porque lo veo mucho en el libro. Se ve como las decisiones que toman, no sé, tus padres de alguna forma se ven afectadas y es como una cadena, pues, es constante. Sí, y de hecho, Emiliano, Carlos lo dijo, o sea, el único personaje, es que fíjate, güey, el único personaje que se da cuenta, que de hecho eso también se me hace mágico, es Úrsula, güey. Exacto. Úrsula es el único personaje que percibe este tiempo. Las cosas se están volviendo a repetir, dice. Es el único personaje, porque ninguno de los demás, ¿no? Y entonces,
eso también nos lleva a pensar cómo el desarrollo es muy interesante. Por ejemplo, a mí Aureliano me encanta por la simple y sencilla razón de que no, sin tener como todas las... era más fácil que su hermano fuera el héroe. Por la cuestión física, varonil, del carácter. Y él termina siendo el héroe. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque al final yo creo que la idea del revolucionario, al menos literariamente hablando... Bueno, yo llegué a leer estudios, no lo sé, no estoy seguro, pero que hablaban de que podríamos identificar en Aureliano al Che Guevara, ¿no? O sea, porque es un hombre que empieza siendo nadie, güey, ¿no? Que sus intereses, por accidente, lo llevan a convertirse en revolucionario. Un Zapata, ¿no? Exactamente, o sea, Aureliano Buendía personifica de una manera magistral a todos los caudillos que Simón Bolívar, Zapata, no sé, güey, ¿no? A quien quieras, ¿no? Morelos. Entonces también por eso es icónico. Pero de hecho, y creo que de esto se habla y no, es un personaje que termina siendo malvado, güey. Sí, por supuesto. Es un personaje que, o sea, para mí Aureliano es Darth Vader, güey, ¿no? ¿Se acuerdan de esta escena famosa de cuando, en el episodio 2, no, 3, cuando Anakin decide asesinar a los Jedi, o sea, eso le pasa a Aureliano, güey. Y esa destrucción, y fíjense, obviamente que eso también es evidente, cómo cada personaje experimenta la soledad de maneras diferentes, pero siempre de maneras trágicas, porque uno de los acontecimientos que lleva a Aureliano a convertirse en el revolucionario es la muerte de Remedios Moscote, la única mujer que realmente amó, ¿no? O sea, hay muchos símbolos ahí muy interesantes, y que ahí, por ejemplo, está la otra conexión de cómo la pelea entre Amaranta y esta Rebeca acaba por matar. Sí, o sea, que es un accidente. O sea, sí, accidentalmente. Porque de hecho todo, y es que es como la parte, es como el meme de Mr. Increíble, ¿no? Así es, 100 años de soledad y luego la cara, porque es muy trágico, o sea, todos los personajes tienen finales trágicos, güey, ¿no? Rebeca Amaranta que no puede encontrar el amor, ¿no es cierto? Rebeca que encuentra el amor con su hermano, bueno, porque el incesto, creo que lo que más habla de 100 años de soledad siempre es el incesto, pero hay una serie de móviles, hay una serie de acciones que nos llevan a pensar que son personajes sumamente trágicos, güey. Y eso es algo como que a la banda no le gusta, o sea, como que siempre pensamos que 100 años de soledad es una cosa como bien feliz y perfecta y etérea, y no es así, güey. ¿Te lo imaginas como esta película que sacaron, ¿no? De Disney, o de Pixar, creo, la de... ¿Cuál de todas? La inspirada en Colombia, Encanto. Ah, la de Encanto. Que decían, ¿no? Pues cosas relacionadas a 100 años de soledad, todo esto como realismo mágico, colores, así, pero cuando en realidad pues todo... Sí, no, claro, o sea, obviamente es una película, creo que la película es como un homenaje a Colombia, ¿no? La familia es colombiana y todo eso. Sí, yo no la he visto como fragmentos con mi hermana y sí lo ves y o sea, obviamente hay una referencia clarísima, pero pues como tú dices, ¿no? Todo en 100 años de soledad está como barnizado de todo lo bonito que es, ¿no? Todas las costumbres, ¿no? Todas las cosas tradicionales que existen en Latinoamérica, pero la realidad es que es una historia trágica. Sí, claro. Tan es así que el pueblo acaba destruido, ¿no? Sí. Es que creo que lo que nos hace tal vez verlo como bonito o todo colorido es esa parte de que te cuenta todo como esa mezcla del realismo mágico, pues te da lo mágico. Sí. Claro. Se pinta como de bonito, pero al mismo tiempo es crudo, pues. Es lo que te decía el capítulo pasado, ¿no? O no sé si te lo decía el capítulo, ¿cómo? Pero que hay una escena que a mí me parece muy simpática y que siempre que recuerdo me encanta, ¿no? Cuando llega el padre y le dice que se toma una taza de chocolate caliente y se pone a flotar, ¿no? Y la gente es, ¿qué pedo, no? O sea, es una escena bastante simpática y todo el libro está plasmado, o sea, está lleno de todo este tipo de escenas, ¿no? Escenas chistosas cuando Aureliano, el gemelo, empieza a tapizar la casa con billetes porque dice que nunca les va a faltar el dinero, ¿no? O sea... Sí, bueno, esto ya... No quería hablar de realismo mágico, que es... O sea, qué bueno que lo sacan ustedes y no yo. Sí, adelante. O sea, la neta, porque es lo que más se habla, ¿no? De ¿qué es el realismo mágico? Pero efectivamente, o sea, lo que le da... Fíjate que... Por eso es que es difícil como percibir a 100 años de soledad como trágico, porque el contexto no lo es. ¿No? Porque desde la misma idea, ¿por qué fundan un pueblo en mitad de la nada? Porque José Arcadio Buendía está huyendo. Está huyendo de un muerto, ¿no? De Prudencio Aguilar. Mi tío es mi tío. Que es un hombre al que asesina, ¿no? Con una lanza en el cuello y que no es su espíritu. O sea, esa es una historia real. No sé si lo sabían. Bueno, claramente el personaje de Aureliano Buendía está inspirado en el abuelo de García Márquez y Úrsula en la abuela.
Y la historia es real. El abuelo de García Márquez sentía mucho remordimiento, pues porque igual, ¿no? En circunstancias muy similares, él había asesinado a un hombre, ¿no? Y el cargo de conciencia nunca le permitió al abuelo como descansar, como... Entonces, volvemos al punto. Parece feliz por este tipo de cosas. Exacto. Por ejemplo, cuando Remedios, la bella... ¿sí es Remedios la que...? La Remedios Varo que se va flotando. Va y... ¿no? O sea, la mejor definición personal que yo tengo del realismo mágico es... Pasan cosas que aparentemente son extraordinarias, pero en la lógica de la trama no lo son. Exacto. Que en realidad por eso es que cada familia latinoamericana o muchas tienen 100 años de soledad, porque o sea, García Márquez muy astutamente trata de recuperar la historia de las abuelas, güey. ¿No es cierto? Entonces, yo más bien quería eso, darle como luz a esos puntos, ¿no? Otra parte es, por ejemplo, el poder de la sexualidad, güey, que es muy importante en la novela. O sea, la virilidad, la sexualidad, es algo... Porque fíjense, alguna vez yo lo había comentado, no sé si cuando daba clase o cuando, pareciera, desde mi punto de vista, que ninguno de los... Creo que los únicos que más o menos disfrutan de su sexualidad son Úrsula y José Arcadio, ¿no? Porque de ahí en fuera todos tienen relación, la sexualidad la ven como algo muy angustioso, güey. O como algo prohibido, o como algo trágico, ¿no? O como algo oculto, o como algo, y en ese sentido, por ejemplo, un personaje del cual no se habla mucho, y creo que tiene un mérito enorme, es Petra Cotes, güey, ¿no? Claro. Es un personaje extraordinario porque es la amante que espera, ¿no? Que está peleándose el marido y que... ¿no? Es como esa contraparte de Úrsula, ¿no? Exactamente. La matriarca, pero sí. de este lado más oscuro, por así decirlo. Más que más oscuro, más carnal, más del goce. Y en ese, fíjate, yo creo que, digo, también puede ser sobre interpretar, pues no hay pedo. Todos los personajes para mí tienen su opuesto, ¿no? Digamos, José Arcadio, el padre, okay. El opuesto es Úrsula, ¿no? ¿No? Porque José Arcadio, que aparentemente representa la virilidad, la fuerza, la seguridad, se convierte en el loco, güey, ¿no? En el idealista. Y Úrsula, por el contrario, es la prudencia de la madre que cría no sé cuántas generaciones de buen día, güey. Vuelve a ser una fortuna. Ah, exactamente, o sea, por eso Úrsula representa la prudencia, güey, ¿no? Y por ejemplo, hay personajes contrastantes, como Aureliano. Yo casi que... A mí Aureliano me gusta mucho. Fíjense, hay un pasaje, no sé si recuerdan cuando llega don Apolinar Moscote al pueblo, ¿no? El regidor. Cuando les pide que pinten las casas, ¿no? Ajá, y todo, o sea, cuando Macondo se convierte como ya en una ciudad cosmopolita, ¿no? Y a mí me gusta mucho el contraste de que Macondo está creciendo, se está convirtiendo en la ciudad, y Aureliano está sufriendo, güey. Es increíblemente cinematográfico casi esta escena donde Aureliano ve a Remedios muy niña, sí. Y empieza a sufrir de amor, güey, ¿no? Claro, es debatible, hay que entender el contexto porque pueden decir como, sí. El maldito violador, o sea, no va por ahí, ¿no? Para mí al menos. Pero te podría decir, va a sonar feo, pero eso yo lo he visto en mi familia en el punto de que tuvieron que esperar por mi abuelita. Sí. Es decir, no sé, su primer esposo le dio una diferencia, no sé, de 15 años. Sí. Y lo ves a sus 20, ¿no? Como que y le mandaba cartas, pero el padre... Le mandaba cartas al kinder, creo. El padre, no, ni kinder creo que había. El padre de mi abuelita como que le guardó las cartas. Sí. Hasta un momento que como que ya creció, ok, pues si ya es su decisión. Claro. A su madre. Pues, pero es algo que uno lo pensaría en toda esta modernidad, en toda esta actualidad, de que cómo puede ser. Claro. Pero hablamos de años en donde... Sí, hablamos de otra visión del mundo. Claro. Casi que más tribal, o sea, es otra cosa, sí. Por eso yo soy muy cuidadoso cuando se habla de género, o sea, no porque esté en desacuerdo, sino porque creo que hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? En ese contexto. Pero sí, o sea, lo que voy es eso. Tiene grandes momentos. Igual, no sé si recuerdan, ya cerca del final de la novela. Yo no hice no elegí estratégicamente, simplemente es que creo que uno tiene como sus momentos, ¿no? Sí, claro.
Y a mí los dos momentos que me gustan mucho, yo creo que los que más me gustan es uno, la parte de, hasta recuerdo el fragmento que dice así como remedios en la soporífera, no sé qué, de la rosa, remedios en el olor del pan en la mañana, remedios... Sí. ¿no? En todas partes, Remedios para siempre. Es muy bello, güey, ¿no? Ese contraste que se me hace muy fuerte. La representación del amor, ¿no? Y algo también que es muy curioso es que pareciera, al menos, que cuando el deseo y el amor coinciden, se vuelve aún más trágico, porque recordemos, ¿no? Nuevamente, Remedios, la niña querida de Aureliano, que cuando tiene... Es que si Aureliano se hubiera quedado con Remedios, yo creo que ahí sí se acaba la novela, ¿no? Sí, claro. Entonces, la muerte de Remedios, ¿no? Que representa el parteaguas, o sea, pareciera que cuando uno de los Buendía está a punto de encontrar la felicidad, sucede algo... Trágico que le da y va alargando la historia, y lo mismo sucede con Rebeca y con Arcadio. Con la muerte, ¿no? O sea, se va a repetir. Y lo mismo sucede con el triángulo amoroso de Amaranta y Rebeca y Pietro Crespi, ¿no? Que también claro. El suicidio de Pietro Crespi es una cosa extremadamente literal. Cómo pone a sonar todos los cucús y se quita la vida. O sea, tiene momentos muy altos. Y bueno, y después de eso, ¿no? El hecho de que Rebeca accidentalmente, bueno, nunca se esclarece cómo muere José Arcadio, pero tanto Rebeca como Amaranta terminan relegadas para toda la vida. Sí. Y ni siquiera cuando muchos años después el coronel Gerineldo Márquez se acerca con las intenciones de tomar a Rebeca, o sea, cierran las puertas hacia el amor. Es una cosa muy, muy, muy bella, pero muy trágica a la vez, ¿no? Que se va dando una y otra vez, ¿no? Sí, yo, ahorita que lo mencionas, ¿no? Es esta parte de los amores, ¿no? A mí ¿cómo se llama la hija de Fernando del Carpio? Claro. Meme y Mauricio Babilonia. O sea, ese arco es Mauricio Babilonia, Mariposas Amarillas, ¿no? y el vato es un dandy, ¿no? Que quiere ahí con la Meme, y al final es una historia, yo creo que es de los finales más trágicos para uno de los personajes, ¿no? Cuando Meme termina volviéndose monja silenciosa, ¿no? Una mamada así. Jamás vuelve a hablar. Sí, Fernanda la manda a un convento y ahí te quedas y ahí muere, ¿no? Entonces... Sí, y bueno, lo comentábamos antes de iniciar el programa. Pareciera que el móvil de la novela siempre está en la imposibilidad de conseguir algo que quieres, ¿no? Algo que te hace feliz. Porque otra escena también muy icónica es el momento en que Aureliano se vuelve una leyenda, ¿no? En toda la comarca, en toda la nación, digamos. Y el momento, porque algo de... Y Úrsula se lo dice, cuídate, Aureliano, porque te estás pudriendo vivo, ¿no? Ya cuando regresa. Pero lo que voy es que algo dentro de los personajes va muriendo a medida que avanza la novela, güey. Y eso también es, creo que, algo de lo que no se habla muy bien. Que pareciera que hay una degradación interna de los personajes. O sea, se van imposibilitando tanto que terminan reducidos, ¿no? Porque al final Aureliano renuncia. Y eso también me gusta mucho. Aureliano, por ejemplo, renuncia a ser un héroe, güey, ¿no? Que no hay nada más literario que eso. O sea, le ofrecen una pensión vitalicia, le ofrecen... Y rechaza todo, ¿no? Rechaza todo. O sea, no, a mí no se me hace... Para mí no hay algo más transgresor en esa novela que el hecho de, ¿no? Porque al final, y creo que Aureliano lo simboliza muy bien, o sea, uno pensaría que Aureliano lo hace por el bien de la nación, por la libertad, y al final Aureliano lo hace porque no se encuentra, güey, ¿no? Y eso se me hace muy, muy trágico, también muy bello, muy, muy de artista, si tú quieres. Es decir, Aureliano tiene que hacer una revolución porque no se encuentra, güey, ¿no? Y tratando de... Y esa es mi lectura, ¿no? Tratando de subsanar este dolor, esta cosa que lo carcome, termina convirtiéndose en un héroe. Y cuando se convierte en el héroe se da cuenta que no quiere ser eso. Y eso va sucediendo eventualmente con casi todos los personajes, porque de hecho cuando José Arcadio padre ven que enloquece y lo amarran al arciano, ¿no? Eso, no sé qué árbol. Y curiosamente, cuando entra en la locura total, entra en la lucidez, güey. Cuando empieza a hablar, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que el güey dice, es que está hablando raro este cabrón, y llega el padre y dice, es que está hablando en latín. Sí, o sea, parece que toda la novela se maneja a través de opuestos, güey. Sí, es cierto. La única, repito, y por eso también es el personaje que acapara toda la atención, es Úrsula.
Porque debe de haber, y esto también tiene que ver mucho con la conformación de los sistemas familiares, güey, ¿no? Que en realidad ahí nos damos cuenta que sin Úrsula se nos cae todo el orden de las cosas, güey. Y Úrsula llega a un grado así de extenuante de no poderse morir, ¿no? Porque realmente ella siente ese temor de qué va a pasar cuando yo me vaya y estos güeyes hagan un desmadre. O sea, eso es como la conformación de la familia latinoamericana. Y eso va como con una cuestión muy más filosófica de lo importante, no, de lo fundamental que es la soledad para nosotros. De una manera negativa, si tú quieres, ¿no? Pero es fundamental cómo nosotros nos vamos construyendo desde ahí, desde lo que perdemos, ¿no? También esa parte que mencionabas de estos personajes principales, yo los veo como pilares, así como hay en cada familia, que sabes que si son 10, 15 personas, pero dependiendo de tu abuelita, de tu papá o tu hermano, son esos personajes que resaltan tal vez por una u otra razón y son tal vez los que mantienen, los que ponen, no sé, la fiesta, los que ponen el ánimo, son esos como personajes principales. Ahorita estaba, que hablas de eso, estaba pensando cómo la misma novela te predispone para los personajes, ¿no? Porque por la misma razón que casi todos los personajes llevan el mismo nombre, sí, sabes cómo son todas las Amarantas, ¿no? Bueno, las 2 Amarantas que hay, las Remedios, ¿no? Y cómo de repente se pone a jugar con eso con los gemelos. Que se cambian. Y dicen que los Aurelianos son más enigmáticos, ¿no? Son tipos más rebeldes, ¿no? Revolucionarios. Y los Arcadios son más entusiastas, ¿no? Más felices, más alegres. Sí. Y en ese sentido juega con eso, ¿no? Y al final Arcadio el gemelo, es el que acaba metido en este pedo de las bananeras, ¿no? De la explotación laboral. Y el otro Aureliano acaba siendo como su abuelo, ¿no? Bisabuelo, José Arcadio. En la personalidad, ¿no? Y como llega un momento en el que tú sabes que estás predispuesto a eso y te lo cambia, ¿no? Sí, o sea, es que es la magia de la historia es eso. ¿Por qué no se acaba la historia con, ¿no? En cierto punto donde pudo haberlo hecho? Porque García Márquez lo que hace es que fabrica su propia mitología, si tú quieres, güey. Que eso es muy difícil de hacer, que aquí estoy pensando en una cosa muy técnica, pero muy interesante, que es, hay un concepto que me gusta mucho, güey, y que la neta me hace como blow mind siempre, que es se llama el concepto de novela total, güey, ¿no? ¿Qué chingados es la novela total? Pues la novela total es una novela tan vasta en extensión, sí, y que aborda tantas cosas que bien esa novela podría ser, güey, una representación de la vida misma, güey. Porque la neta es que 100 años de soledad aborda los temas profundos, fundamentales, filosóficos ¿no? que aquejan al hombre, los maneja la soledad, el amor, la muerte, no sé, ¿no? La inquietud por el viaje, el amor no correspondido, o sea, entonces García Márquez hace eso, güey. Que eso, volviendo a un punto, es lo que hace Víctor Hugo en Los Miserables, güey. No, o sea, hay quien decía, güey, ¿quieres aprender de la Revolución Francesa? No mames, lee Los Miserables. Y más de este detalle, Víctor Hugo era historiador. Sí. Usa todas sus herramientas y lo plasma en esa obra. Y personajes tan sencillos como, se me va el nombre, pero este niño que está en la escena en donde está recolectando casquillos, creo, o balas para volver a usarlos. Sí. Y cómo te dan esa escena de su muerte. La película no se compara en nada. No. ¿Te imaginas toda esa escena de cómo está de alguna forma dándoles guerra? Solo él, incluso inspira a todos los que están detrás de la barricada, los inspira. Pero en un momento, no sé, sabes que va a caer. Y cuando caes como, no te lo esperas. Sí, exactamente, o sea, eso y es algo que no teníamos. No teníamos novela, o sea, claro, voy a regresar como a la parte más picky, güey, pero no teníamos una novela total, güey. Claro. No la teníamos, o sea, García Márquez hace por nosotros, bueno, no es que no la tuviéramos, pero no así, cabrón. ¿No? Entonces, García Márquez nos devuelve ese estatus. Desde mi perspectiva como lector, o sea, claro. ¿Por qué? Porque claro. El único libro más leído que 100 años de soledad en lengua española es El Quijote. O sea, a ese nivel estamos. Entonces es fundamental, güey, porque gracias a esta estructura tan compleja, porque la neta es que hay güeyes que, dice García Márquez, que se tardó 14, 15 años, no sé, y 14 meses en escribirla. Hay güeyes que en una vida no escribimos eso. O sea, el nivel de perfección en 100 años de soledad es tanto
y el nivel de exigencia es tan alto que es imposible casi pensar que eso no fuera un milagro, cabrón. Que ese es el otro tema también que quiero abordar un poco, la idea de que después hay un parteaguas, güey. Hay un parteaguas en cómo se entiende la Latinoamérica, la figura del intelectual latinoamericano, digamos, y el arte de escribir novelas. O sea, el día de hoy yo sí les puedo decir, tenemos grandes novelistas, güey. Y que si no hubiera sido por la perfección de García Márquez, a lo mejor seguiríamos siendo vistos como, ¿no? Como bichos raros por ahí. Y yo creo que eso ha sucedido, bueno, al menos desde mi punto de vista, en otras latitudes, güey. Por ejemplo, y aquí voy a saltar un poco el tema, no sé, en África, ¿no? Que debe haber un chingo de novelistas. Bueno, apenas hay un premio muy, muy famoso en Francia que se llama el premio Goncourt, no sé cómo se pronuncia. Lo acaba de ganar un senegalés, bueno, un franco-senegalés, ¿no? Que se llama, no me acuerdo, la novela se llama La secreta memoria de los hombres, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso después, pero, porque ahora, yo quiero aterrizar en, bueno, García Márquez, estructura, historia, momentos importantes y luego qué pasó después, güey, ¿no? O sea, ¿qué pasó después de García Márquez? Sí, claro. Es por ejemplo, tú lees Los Miserables siendo francés, me imagino que tiene un impacto para ti, ¿no? Sí, claro. Tú lees El Quijote siendo español y por supuesto que... Y es lo mismo con 100 años de soledad, ¿no? Tú lees 100 años de soledad siendo latinoamericano, no te lo imaginas cómo un extranjero va a entender ese pedo, ¿no? Ese del güey que dice que tiene la mano seca porque se la levantó a su madre, y es algo que todos hemos oído, ¿no? Sí. Si le levantas la mano a tu madre se te va a secar. Sí. Son cosas tan propias de la cultura latinoamericana que... Pero fíjate que sí, ¿no, güey? Ahí te va, es que ese es o sea, sí son propias, es que fíjate, yo después de leer 100 años de soledad, porque algo que tiene García Márquez es que su producción posterior no se iguala, güey. No, para nada. O sea, y no tendría por qué, güey, ¿no? Sí. O sea, no tendría por qué. Pero la neta es que, la otra, o sea, es que después de leer 100 años de soledad te queda un hueco y dices, güey, ya se acabó el... Porque yo mucho tiempo busqué leer cosas que me te hicieran sentir como esa impresión, ¿no? Que Kafka decía que la buena literatura es como, ¿no? Como algún cuchillo, un hacha que te atraviesa. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, fíjate, curiosamente, en otras latitudes hay realismo mágico, no de la misma manera, pero sí, güey. Por ejemplo, hay un escritor que es increíble. No he tenido oportunidad de leerlo todo, lo he leído fragmentariamente y así. No. Se llama Murakami. Y es conocido, güey. Tampoco es como... Tiene una novela que se llama Los hijos de la medianoche, güey. Ese güey se llama... Busca. Y tiene otra que se llama Los versos satánicos, A ver. Son como cuentos de... No, bueno, aparte. Es de terror. No, y es que ahorita porque también yo quiero hablar de un par de novelas que tienen que ver y no. Salman Rushdie. Salman Rushdie es hindú, educado en Inglaterra, y él escribe una novela. O sea, él hace realismo mágico, pero en el contexto de la India, güey. No mames, es otro pedo. Y más para acá, por ejemplo, hablábamos de los Pulitzer. Hay un novelón, güey, que se llama La fabulosa vida de Oscar Wilde, de un dominicano. El dominicano se llama Junot Díaz. Y básicamente, o sea, a lo que quiero llegar es que 100 años de soledad ha tenido una influencia tan profunda en la cultura que pues, se ha expandido, sí, claro, de una manera increíble, ¿no? Que de hecho, yo creo que 100 años de soledad es una novela quijotesca, güey, ¿no? No en el mismo sentido, pero sigue la tradición del Quijote, ¿no? O sea, fíjate, esto yo no lo sabía y es como más de cultura o de historia. ¿Por qué los grandes novelistas, sí, muchos de los grandes novelistas del 19 son franceses? Por las guerras napoleónicas, güey. Claro. ¿No? Sí, bueno, sí, tan es así, sí, es cierto, que Los Miserables habla de eso, sí, güey, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, la novela siempre va a tener que bueno, esto debimos haberlo hablado antes, pero no importa, me gusta desordenar las cosas. Las novelas que nos gustan tienen lo que se llama un héroe burgués, güey. Un héroe, es decir, un héroe burgués, ¿por qué? Porque representa cierto sector de la población. Son individuos ya definidos. O sea, la idea del héroe es una idea muy nueva, güey. Sí. ¿No?
que el Quijote tiene eso a medias, ¿no? Porque sí, el personaje principal es el Quijote, pero si te das cuenta, algo que hace 100 años de soledad, que yo le reconozco es que elimina, no sé si lo elimina, pero no hay un héroe definido ahí. Sigue la tradición de La Mancha, sigue la tradición, ¿no?, de la gran literatura europea, güey, pero no hay un Jean Valjean, por decir algo, ¿no? O sea, no hay una Madame Bovary, o sea, que tienes una rama infinita de personajes. Exactamente, güey. Pero a pesar de todos esos personajes, hay uno principal que sigue toda la línea y los demás se desbordan. Exactamente, o sea, y eso es algo que no es que no existía, pero no le habíamos dado ese punch, güey. Y es una cosa bien interesante, ¿no? Y ahora, ya como para cerrar un poco la pinza, novelas increíblemente buenas, como ciertas recomendaciones que a mí, que son tan conocidas, pero no tan conocidas. Yo estaba pensando, que tiene como un poco esta herencia, es bueno, Salman Rushdie, este escritor Junot Díaz. Curiosamente, a García Márquez no es el que inventa el realismo mágico, ¿no? Bueno, hay un escritor, bueno, es difícil de leer, pero es lindo de leer, que es Alejo Carpentier. Es un escritor cubano increíble. Él tiene una novela que se llama El siglo de las luces, güey. Es otra cosa, es una novela ambientada que se publica mucho antes de 100 años de soledad, ¿no? Digamos que Carpentier es como uno de los padres literarios de García Márquez, ¿no? Y no sé, o sea, hay como más cosas, ¿no? Más títulos, eso yo no entiendo. Una novela increíble que se llama La conjura de los necios, güey. El personaje principal es un cuarentón en los años 60 en... ¿Cómo se llama esta ciudad de los Estados Unidos que tiene como mucha influencia francesa, que está cerca de los pantanos? Luisiana. Nueva Orleans. El personaje es un gordo de 40 años que vive con su mamá. Y el vato, o sea, está cabrón. Pero el vato es historiador y se especializa en historia de la Edad Media. Lo que quiere hacer el vato es vivir en la Edad Media. Y entonces el vato se la pasa toda la novela pretendiendo que él está en la Edad Media. O sea, no mames, o sea, una cosa increíble. O sea, pero lo que voy es, eso de alguna manera es García Márquez, güey, ¿no? La influencia de García Márquez, para bien o para mal, es tan profunda y la huella que ha dejado en la cultura occidental es tan notoria, güey, que invariablemente habemos muchos gavitos por ahí, cabrón, ¿no? Así como lo mencionas, apenas recordé un libro, es de un escritor, creo que es checa, se llama Ana Sima, es un libro, creo que sí, se llama Perdido en Shibuya, y es curioso porque al principio yo vi solo por la portada, es color rojo, así muy artístico, con silueta blanca de la chica, pero yo dije, a lo mejor me va a hablar de Japón y tenía como que estas ganas de conocer más y leer más. Pero entonces solo leyendo me di cuenta como de esta mezcla de este realismo mágico, porque el libro no te lo cuenta, pero como hasta la mitad te dice que la chica se quedó, una parte de sí se quedó arraigada en Shibuya y no puede salir de toda esta parte, pero al mismo tiempo sientes que te está contando como que en otra línea del tiempo, como un pasado de que se queda creo que es allí en Europa, en Polonia o Suecia, por esa parte, y ella es no me acuerdo cómo se llama ese nombre, pero es japonóloga, algo así. Es la cultura japonesa. Y lo chido del libro es que te va mencionando varios autores japoneses, varios libros te los va mencionando, pero ya llega un punto en el que haces conciencia y dices, ok, tanto pues sus ganas en este viaje que una parte de sí se quedó allá en Shibuya y no puede salir, pero esa parte de Shibuya trata de como conectar con su yo que se quedó en su ciudad, así. Como que es una mezcla rara, pero te da esos toques como de... Sí, de realismo fantástico. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, güey. Fíjate, ahorita, por ejemplo, estaba viendo del 2020 para acá, porque algo que tampoco dije, y que creo que es importante decir, es nosotros como latinoamericanos, como los escritores latinoamericanos siempre se robaban todo, güey, lo que venía de Europa o de Estados Unidos. O sea, hacíamos copias malas, güey. Solo hay todo el arte en sí. Sí, pero me refiero... Los únicos dos escritores, dos o tres, que lograron hacer lo contrario, o sea, que fueron tan originales, tan icónicos, güey, tan importantes, y que los únicos tres escritores que los europeos nos han copiado ha sido Rubén Darío, el poeta nicaragüense, que no hay dos como él, Borges, que bueno,
lo saben y nunca escribió novela, escribió 1000 cosas, pero no escribió novela. Y García Márquez, güey. O sea, el día de hoy tenemos cosas tan locas como que, por ejemplo, apenas estaba viendo las sugerencias o los finalistas de premios importantes y encontré una novela, güey, no, la estoy como hueseando, a ver si la encuentro, se llama Till y es un escritor alemán que se llama Daniel Kellmann. Y Till, por ejemplo, es un bufón, es un personaje, la novela está ambientada como en el siglo XVI o XVII en Alemania y el personaje es un bufón de la corte, güey. ¿No? Es un bufón de la corte que, ¿no? O sea, y tiene como estos matices, suceden cosas no paranormales, fantásticas. O sea, es la influencia de García Márquez, de una manera o de otra. Y yo creo que eso es importante también entenderlo, ¿no? No es nada más como porque 100 años de soledad es el libro oficial de las abuelitas, sino que hay como un contexto brutal y que a veces nosotros como lo tenemos tan cerca no lo... Voy a sonar así como muy chavorruco, güey, pero es que neta no valoramos ese tipo, o sea, no lo valoramos, güey. ¿No? Entonces, pues bueno, no sé, ¿no? Pues bueno, ya para ir cerrando. yo ya acabando este pedo, ya me quiero ir a comer. No es cierto. No es cierto, digo. Podríamos estar aquí 7 horas hablando de 100 años de soledad porque... No, o sea, yo creo que es más... el tiempo que llevemos hablando de esto no es suficiente. No. Y yo creo que 7 horas tampoco lo van a hacer porque es una obra magistral. Para mí, pues, ¿no? La primera vez que lo leí a los 16 años, sí fue algo que, como dices, ¿no? Cuando lo acabé dije, bueno, ¿y ahora qué pedo, no? O sea, yo tengo la maña de... Ahorita ya no, porque ya con el formato digital es más difícil, pero con el formato físico es agarrar la última página del libro que voy a leer y leerla, ¿no? Y digo, bueno, por si algún día me muero, ya sé en qué acabo. Y es lo que voy. Cuando tú lees la última página de 100 años de soledad, que está hablando de que ya descifró los pergaminos el último Aureliano, descifró los pergaminos y está leyendo y se va a acabar el mundo y se va a acabar todo la verga. Y bueno, si tú lees eso al principio, dices, ¿pero por qué, güey? ¿No? Y condenadas a 100 años de soledad, ¿no? Bueno, para mí, pues, yo creo que sí es mi libro favorito, ¿no? Es el único libro que he revisitado y lo he intentado tal vez de manera, no programada, pero cada 3 años desde que lo leí por primera vez lo he leído. La última vez que lo leí fue hace un año. Y es como revisitarlo y cada vez que lo leo le encuentro cosas nuevas, ¿no? Cosas que en la vez anterior que lo leí no había, o había pasado por alto, ¿no? Por ejemplo, la última vez, todo esto de las bananeras, ¿no? Y cuando matan a todos los trabajadores, era algo que la primera vez que leí ni entendí, ¿no? ¿Qué pedo, no? La segunda vez como que bueno, y ahorita le das una imagen distinta, ¿no? Porque es como revisitarte a ti mismo, ¿no? Otro matiz. Exacto, porque yo sé que la primera vez que lo leí a los 16 años no fue como la segunda vez que lo leí a los 19, ¿no? Y a los 22 no fue lo mismo que cuando lo leí a los 19. Entonces es una novela que te permite revisitarla, ¿no? Y al momento de revisitarla te encuentras contigo mismo y con cosas que no habías visto a simple vista. Entonces, por eso. Sí, fíjate, en ese sentido yo tengo una cosa que yo me propuse leerla cada año, güey, o sea, es como mi peregrinación intelectual, güey, ¿no? O sea, yo creo que sí... no sé quién decía, güey, había un escritor que decía que a veces no es necesario conocer como mucho o leer un chingo, ¿no? Dice, con que conociéramos, no sé, güey, 3 o 4 libros así muy bien, nos daría para toda la vida. Sí, nunca hay una frase que decía Bruce Lee, que decía, yo no le tengo miedo al güey que sabe dar 1000 patadas distintas, yo le tengo miedo al güey que ha dado la misma patada 1000 veces, ¿no? Entonces, o sea, y este libro yo creo que es para toda la vida, güey, ¿no? Sí, porque bueno, una de las premisas es, ¿cómo sabemos que un libro es canónico, güey, o importante? En efecto, es literatura. Es porque va a sobrevivir al paso del tiempo, güey. Sí. O sea, ¿por qué el Quijote es el Quijote? Pues bueno, nada más porque tiene 500 años y lo seguimos leyendo, ¿no? Porque un libro es clásico, ¿no? Claro, exacto, porque es un clásico. Y yo creo que García Márquez es nuestro clásico, güey. O sea, van a pasar las otras 60 generaciones de Buen Día, güey, y vamos a seguir recurriendo a ese libro. Y cada vez, yo creo que García Márquez, con orgullo lo digo, como latinoamericano lo digo,
Está en el mismo nivel que Dante con la Divina Comedia. Su madre. Está en el mismo nivel Por que los- Cervantes, güey. Está, o sea, no dudo, güey, que está ahí, ¿no? No dudo que está ahí, ¿no? Y por eso es tan importante volver a él, ¿no? Sí, y ese es tema que también que tocaste, donde se apoyaba de autores, de sus colegas. De una forma, yo siento que sí es un logro de Gabriel García Márquez, pero es un logro también de todo, no sé, de un conjunto. No, Sí, claro. Claro, García Márquez es, o sea, él la escribió, pero la novela es de todos, ¿no? Que eso también es como bastante democrático en un sentido amplio, o sea, es decir, es la novela de todos, güey, ¿no? O sea, porque él está contando la historia de la familia y probablemente de su familia, pero está contando la historia de tu familia, y está contando la historia de nuestra familia, y está contando la historia de cada familia latinoamericana, güey. Esa es historia que todo pueblo en Latinoamérica necesita. Sí. Sí, porque además también existe esta idea de que la literatura siempre va a ser una cosa de clase, desafortunadamente. Uf, No, de hecho, los mejores novelistas casi siempre son burgueses. son burgueses y conservadores. Privilegiados. Pero García Márquez, quizá, aunque sea en este espacio de la ficción, rompe un poco este esquema, güey, porque los Buendías son lo popular de lo popular, güey. Claro. ¿No? O sea, por eso también tiene más mérito. Por eso no sé si hay un héroe burgués en 100 años de soledad. Porque yo creo que García Márquez pensó también la manera en la que quería contar esa historia, güey, que al final nos la da así, ¿no? O sea, es decir, la historia, hay que romper como todas esas barreras que tenemos como latinoamericanos. ¿Por qué? Porque Macondo es Latinoamérica. Cada pueblo de Latinoamérica es Macondo. Pues bueno, entonces yo quiero comprometerte a que vengas la próxima semana. Sí, claro. ¿Te late? De huevos. ¿Tú estarías de acuerdo? Claro. Vamos. Algo de paso. Claro. Vamos a preparar otro contenido, ¿no? Tampoco se pasen de verga, no voy a leer Los Miserables en 8 días, cabrón. Pero podemos programar algo interesante, ¿no? Algo para que estemos acá los tres. Podemos. ¿De James Joyce? No. No, podemos hablar 20 años. de algo ligero, ¿no? Podemos anticipar que va a ser algo ligero. Yo aquí comprometiéndolos, ¿no? Para no pasarnos de verga. Podemos ver una película, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de un capítulo de Black Mirror. Entonces, ¿estarías dispuesto a venir la próxima semana para hablar con nosotros? Claro que sí. Entonces, ¿tú estarías dispuesto también a venir la próxima semana? Yo no puedo decir que no, porque estamos, el estudio de grabación es mi habitación. Vamos a ver si compramos unos pedestales. Podemos. La semana que entra voy a contratar a 3 güeyes para que pongan unas luces y para que ya haya también set de grabación. Y un clima, ¿no? Y un clima, para que esté a todo dar. Recuerda, usted puede comunicarse al 777-297-0251. Instagram. No, es cierto, no te comuniques ese número, güey, es inventado. Pero, pues bueno, vamos a estar la próxima semana acá. Ya están comprometidos. Y entonces, pues aquí nos estaremos viendo, ¿va? ¿Algo que quieras agregar? ¿Dónde te podemos seguir? Gracias. No, la neta es que sí hacía falta un espacio para pelotear algunas ideas, ¿no? Y pues ojalá podamos armar algo chido para la siguiente sesión y pues seguir. Este es tu espacio. Gracias. Y ya eres parte de esto. Entonces, la próxima semana vamos a estar aquí también los 3. ¿Sí o no? Sí, obviamente eso. Ya, de hecho, ya no se va a mover nada. Así como está ahí, deja la computadora ya puesta. Los pedestales ya déjalos puestos, por favor. Es más, ya quédate ahí sentado hasta el próximo domingo. Ya no te muevas, por favor, porque si no, a ver, pedo. Ya se hambrita. Vamos por esas suculentas tostadas de tinga. Bye. Bye.